La llegada de mi padre había causado dentro de mí un enorme cambio. Su sola presencia me llenaba de energía suficiente para sentirme con seguridad y con el suficiente valor para defenderme de cualquier persona, con tanta protección bajo su mano que no importaría qué pudiera hacer. Él siempre iba a estar ahí para mí. Había dado una pausa a su pequeña gira para promocionar el libro que recientemente había escrito con sus descubrimientos en la medicina. Luego de 2 meses, quiso sorprenderme en la cena. Sin embargo, a mamá se le habían escapado las palabras y, por lo tanto, ya sabía de su llegada. Tuve que sacar mis mejores dotes actorales para hacer creíble que no sabía absolutamente nada de su presencia. La cena transcurrió tranquila. Mamá le habló sobre el hospital y sus nuevos integrantes, evitando mencionar la pequeña rivalidad que había entre la doctora Sarocha y yo. Pero mi padre es lo suficientemente inteligente para saber las cosas y también estudia a la perfección el lenguaje corporal de las personas, y mi incomodidad no pasó desapercibida por él. Evitando preguntar algo sobre el tema, continuó charlando tranquilamente, hablando sobre el recibimiento de su libro de medicina y su reciente aparición en una revista de médicos. Mi padre ahora era el doble de famoso. No imagino cómo se encontrarán mis abuelos. Me quedé a dormir y fue suficiente para que él se acercara a mi habitación para hablar. Teniendo la confianza suficiente para decirle todo, confesé lo que estaba pasando sin dejar un detalle en el olvido. Él siempre ha tenido el don de escuchar con atención y mantenerse en silencio mientras uno se desahoga, siendo una de sus tantas cualidades que tanto amo. Hablamos por una larga hora y luego, como cuando era una niña, me cubrió con la manta y me dio un beso en la frente, recordándome lo mucho que me ama. Debía trabajar al siguiente día, así que acepté que él me llevara hasta el hospital. Tenía una reunión con mi madre, pero ella llegaría 1 hora después, así que papá tendría tiempo libre para ver a mis abuelos. A pesar de que ya era un adulto, seguía siendo un niño pequeño de corazón, y mostrar sus logros era una costumbre que nunca se iba de él. En cuanto estaciona su auto, nos quedamos por un instante en completo silencio, ya que la radio había sido apagada. Él sujeta mi mano y besa esta, transmitiendo amor en aquel gesto. Al mirarlo a los ojos, me sonríe de manera tierna, dando pequeñas caricias a mis dedos. Llegaré en 1 hora. Acomoda el carnet de identificación en mi camisa. Tal vez podamos desayunar juntos. Sonrió mirando por la ventana. Si la tentación no es grande, te espero. Papá se ríe, asintiendo. Estoy algo atrasada. Avísame cuando llegues. Doy un beso rápido en su mejilla, desabrochando el cinturón de seguridad para poder salir del auto. Beck. Él me llama, así que me inclino en la ventana en cuanto salgo, apoyando mis manos en el marco de esta. Sarocha es muy respetada, pero no dejes que te quite tu lugar. Me guiña, suspiro fuerte y sonrío. ¿Quiere decir que si me meto en problemas, me defenderás de mamá? Trato de bromear. Oh no, estarás sola con ese dragón. Me río de sus palabras, negando. Quiero decir que te des tu lugar. Ella puede tener todo el talento del mundo, pero si no tiene educación, jamás será una buena persona. Muevo mi cabeza, confirmando sus palabras. Y también quiero educación contigo. Si no te dice nada, simplemente ignórala. ¿Bien? No trates de generar más caos. Abro mi boca en indignación, colocando una mano en mi pecho. ¿Cómo puedes decir eso de tu querida hija? Bromeo, alejándome de la ventana en cuanto él enciende el auto. Porque yo te crié, para mala suerte de tu madre. Me vuelvo a reír. Me reuniré con Sarocha y tu madre. Elevo mi ceja, queriendo preguntar al respecto. Supongo que para recordar viejos tiempos.
aclara rápidamente. Veré qué tan cruel dices que es. Me guiña moviendo la palanca de cambios. Muy cruel. Hago un puchero, así que él me imita del mismo modo. Moviendo mi mano para despedirlo, él emprende su camino, dejándome sola en el estacionamiento. Papá fue muy comprensivo en cuanto supo todo el tema. Sin embargo, me recordó que yo tampoco estaba siendo muy educada y que mi comportamiento era más de una niña pequeña cuando deja de tener la atención que necesita. Y así, sin decirle nada, escuché sus consejos, esperando poder tomar uno como ejemplo. Aún así, a pesar de que lo escuché con atención, mi mente estaba en otro lado, más específicamente en saber cómo es que todos parecían conocer a Frin y alabar su maravilloso talento. Al parecer, la universidad fue el punto de impulso para que aquella mujer se hiciera conocer entre mi familia, pues mi madre fue su profesora, papá la conoció en ese tiempo y Charlotte, según me dijo, la conoció en una clase en la que debían coincidir. ¿Cómo es que nunca supe de ella? ¿Por qué todos parecían alabarla como una diosa? Al mirar mi reloj entro en alerta, pues ya estaba varios minutos tarde y aquello solo generaría problemas con la doctora de turno, quien al parecer no quería irse nunca del hospital. Corro hasta las puertas principales de mi lugar de trabajo, saludando al guardia y luego esperando el elevador, moviendo mi pie con prisa. La presencia de alguien me hace girar, así que al mirarlo sonrío, recibiendo una misma respuesta. ¿Vas tarde?, pregunta divertido, mirando el movimiento en mi pie. No quisiera tener un llamado de atención de tu jefa tan temprano. Billy se ríe, estando de acuerdo con mis palabras. Sí, puede ser exigente con eso. Habla, cuando las puertas del elevador se abren. Él, como todo un caballero, me indica que puedo pasar. Por cierto, sé que apenas está empezando el día, pero te quisiera invitar al desayuno, si aún no has comido. Lo miro por varios segundos. Billy tiene un sonrojo en sus mejillas, haciéndolo ver tierno. Las puertas del elevador se abren y en cuanto miro al frente, salto por la impresión, pues Frin está de pie con sus brazos cruzados bajo su pecho y Heng haciéndole compañía. Llegas tarde. No sabía si se dirigía a mí o a Billy, pero me mantengo en silencio. Señorita Rebeca. Saluda. Me giro nuevamente a su compañero de equipo, sonriendo y tomando su hombro. Sí, me gustaría. Veré qué tanto trabajo tengo y nos vemos en unos 30 minutos, si te parece bien. Sí. Él habla emocionado, aclara su garganta y regresa a su postura. Quiero decir, sí, claro, repite, haciéndome reír. Paso a un lado de la doctora, saludando a Heng con la cabeza, tomando dirección a la estación de enfermeras, esperando mi trabajo del día. Papá es la única persona que me puede hacer entrar en razón, así que tenía que intentar seguir sus consejos, pues tampoco debía molestarme porque llegó alguien mejor que yo. Frin era la imagen que yo quería darle a mis padres, y su presencia generaba el caos en mí, porque me recordaba constantemente el miedo que sentía a los quirófanos. Tal vez papá sí tiene razón en lo que dice. Traté de trabajar con calma, sonriendo a Billy cuando me lo encontraba en el camino, y también a Nam, pues al parecer también debía estar en el piso. Por otro lado, la mujer causante de mis enojos no se encontraba por ningún lado, lo cual agradecía como nunca, pues su sola presencia y voz arruinan de inmediato mi día. Mi jornada laboral fue tranquila. Me habían entregado una carpeta con pacientes que debían ser chequeados por recientes cirugías, así que me ofrecí como voluntaria para hacerlo, ya que contaba con el conocimiento de lo que debía hacer. Al ver la lista, me emociono demasiado cuando veo el nombre de una persona muy importante para mí.
Hacía mucho tiempo que no la veía, y que estuviera nuevamente en nuestro hospital era emocionante. La mujer tenía un modo de ser demasiado alegre para su edad y constantemente se comportaba como una niña pequeña, queriendo hacer lo que se le da en gana. Las veces que la he visto viene con su nieta o su hija, y al parecer es de su agrado darle malos ratos. Siempre me hablaba y me aconsejaba, y yo, por supuesto, había tomado una enorme confianza en hablarle de cualquier inquietud que tenía. Las personas mayores siempre estaban llenas de sabiduría. Bueno, algunos. Al llegar a la habitación que debo, mi sonrisa se desvanece cuando veo a la doctora Sarocha hablando con la mujer mayor, sentada sobre la camilla. La mujer charla de manera alegre con la cirujana, quien está utilizando su estetoscopio para verificar los latidos del corazón. «Oh, señorita Becky». Ella habla con emoción moviendo su mano. Frin me mira por varios segundos, pero luego regresa su vista hacia el pecho de la mujer en silencio. «Hace mucho que no te veía. Me alegra verte». Me acerco sonriente, tomando su mano. «Doctora Sarocha, con todo respeto, la señora Sara es mi paciente. Soy quien siempre la atiende cuando viene». Trato de dirigirme de un buen modo. Ella me ignora, guardando su estetoscopio. No se encontraba cerca, así que me di la libertad de atenderla por mi cuenta. Ella responde con el mismo tono que utilicé. Además, debo familiarizarme con los pacientes de este hospital. Cruzamos miradas por varios segundos. «Su corazón suena muy bien, señora Sara. Hicieron muy bien el trabajo aquí». Señala el pecho de la mujer, haciéndola sonreír. La dejo en manos de la señorita Armstrong. De otro modo me puede acusar con la mamá porque estoy haciendo su trabajo. Ella se burla. Sara cubre su boca con su mano, soltando una suave risa. «Muy madura, doctora Sarocha». Hablo con sarcasmo, mirándola fijamente. Tal vez debería hacer sus chistes donde sí den risa. Frin mira a la mujer frente a nosotras, haciendo un sonido con su boca. Y no tengo problemas con acusarla. Al parecer le sienta bien cuando la reprenden. No me ha insultado ni una sola vez. Sara está atenta a nuestra pequeña discusión. Sin embargo, le pongo fin al girarme, dando toda la atención a la mujer mayor. Si quiere que la insulte, lo puedo hacer. Tengo unas cuantas palabras muy escondidas, pero no haré un escándalo frente a una mujer decente. Acaricia el brazo de Sara. «Me retiro, señora Sara. Fue muy agradable hablar con usted antes de que llegara la tormenta a esta habitación». Bufo, sujetando con fuerza el borde de mi camisa blanca. «Oh, un análisis de sangre es suficiente para saber que todo marche bien, solo si necesita ayuda», susurra para mí. Continúo ignorando sus palabras mirando hacia otro lado. Frin se retira de la habitación, generando que ésta quede en completo silencio. Cruzo miradas con la señora Sara y sonrío, sintiendo mis mejillas arder por haber generado tal caos frente a un paciente. Mi madre siempre ha dicho que sea profesional ante las personas, pero realmente no es mi culpa que esa mujer cause tanto caos dentro de mí. Su voz prepotente y su manera de ser tan egocéntrica simplemente me dan ganas de golpearla con un bate de béisbol. Pero incluso eso sería un insulto para el bate. Me disculpo con la mujer frente a mí y empiezo a hacer mi trabajo, recostándola en la camilla y pidiendo permiso para ver la herida de su reciente cirugía, la cual está en perfectas condiciones. Si continúa de ese modo, probablemente no quede cicatriz alguna. «Abuela, afuera hay una mujer demasiado atractiva». Giro mi cabeza cuando observo a la joven mujer entrar, sonriéndole. La reconocía, pues anteriormente había venido de compañía para las consultas de la señora Sara. «Qué suerte tienes. Yo quisiera trabajar aquí para verla». Se dirige a mí. Simplemente muevo mi cabeza utilizando mi estetoscopio y justo como la idiota lo había dicho,
Sus latidos de corazón iban a buen ritmo. ¿Me trajiste algo para comer?, Sara le pregunta a su nieta, quien está degustando una galleta. Me dijiste que no querías nada, se queja con la boca llena, haciendo que ría. Angélica, por favor, más modales. Sara habla tranquila. Bien, señorita, todo va perfecto, le digo. Solo sacaré un poco de sangre para hacer los análisis y terminaremos aquí. Creo que fue lo que dijo la doctora. Sara habla divertida, recostándose en la camilla. Oh, no, esa mujer solo quiere molestarme. Le respondo de inmediato, colocándome unos guantes de goma azul para continuar con mi trabajo. Es insoportable. Tengo la confianza suficiente para hablarle, moviéndome por la habitación mientras busco lo que necesito. Créame, esa carita que tiene oculta un carácter terrible. No veo maldad en ella. Habla segura, entrelazando sus dedos. Y por lo general, cuando dos personas no se llevan bien, de igual forma sienten respeto hacia la otra. Me permito reír, tomando asiento en una silla para acercarme, pasando un algodón recientemente mojado con alcohol. Sí, eso decías de mamá con papá. Angélica agrega, acercándose hasta la camilla. Y mira, me tuvieron. Por error. No puedo evitar reír ante aquellas palabras, cubriendo mi rostro con mi antebrazo. ¡Abuela! Angélica se cruza de brazos, caminando lejos de la camilla. Sara, dudo mucho que la doctora Sarocha me respete. Al menos desde que nos conocemos, solo he sentido su odio hacia mí. La aborrezco, pero sí la respeto. Su trabajo es lo que espero hacer algún día. Hablo calmada, ingresando la aguja en su brazo. La mujer, sin notar aquello, continúa con nuestra conversación. El odio es un sentimiento disfrazado de amor. Cruzamos miradas por varios segundos y en cuanto saco la aguja, aclaro mi garganta, moviéndome en la silla para llevar la jeringa al pequeño tubo EDTA. Los que pelean se aman. Eso siempre dice mi mejor amiga. Angélica juega con un guante, inflándolo hasta soltarlo por la habitación, escuchándose el sonido del aire al salir. Siempre peleamos. Se ríe, buscando el guante para tirarlo a la basura. Deja el desastre, por Dios. Sara la reprende, doblando su brazo para sostener el algodón con alcohol. Iré al laboratorio. Los resultados saldrán en 1 hora. Le explico, quitándome los guantes para desecharlos. Pueden esperar en la cafetería o dejar un número de teléfono donde le podamos llamar. Está bien, iremos a la cafetería. Angélica habla, sujetando de los hombros a su abuela. Dios, siempre que te miro me recuerdas a mi mejor amiga. Se ríe, saliendo de la habitación con la señora Sara. Siempre iba a adorar atender a ese tipo de personas. La alegría, el optimismo, la emoción, incluso el cariño que se transmiten era único. La señora Sara era una mujer en la que me veía reflejada en el futuro. Siempre que ella venía al hospital y tenía la oportunidad de atenderla, deseaba convertirme en alguien como ella en mi vejez, inteligente, carismática, llena de sabiduría, llena de amor. Me agradaba mucho cuando venía su nieta también, pues ambas parecían 2 niñas pequeñas discutiendo siempre, pero incluso detrás de esas discusiones se tenían un enorme amor. Lo podía ver. Sin embargo, la reciente conversación de hace un momento me dejó un poco pensativa, pero no quería estar tan metida en ello, pues Sarocha y yo ni en 1.000.000 de años nos podríamos llevar bien. No sabía por qué ella me detestaba, pero yo tenía muy claro que mis sentimientos hacia su persona no eran para nada agradables. Mientras entrego la sangre al laboratorio, recuerdo la reciente invitación que tuve de Billy. Camino rápidamente hasta la estación de enfermeras y reviso que no tenga más pendientes por hacer,
y encontrándome con él en el camino, nos dirigimos hacia la cafetería en un silencio bastante cómodo. Me agradaba. Era alguien tierno y muy caballeroso. Espero no te moleste. Sus palabras me sacan de mis pensamientos. Bueno, las chicas decidieron unirse, incluso Heng. Las puertas del elevador se cierran y él parece nervioso, pasando su mano por su nuca. Y por molestarme, te refieres a que Sarocha estará. Su silencio me confirma aquellas palabras, así que lo único que hago es suspirar. No te ofendas, pero creo que hemos dejado claro que ella y yo no nos llevamos bien. Eso lo sé, pero tampoco acepta un no como respuesta. Además, ella detesta comer sola. Trata de explicar, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón azul oscuro. Si no te sientes cómoda, podemos comer en otra mesa. Me interesas. Su confesión hace que me quede en silencio, mirando los números en el tablero de aquel elevador. Lo menos que deseo es incomodarte. Está bien, no tengo problemas, solo ignoraré a la doctora. Me cruzo de brazos en cuanto el elevador llega a nuestro destino, recordando las palabras de mi padre. Eres una mujer de carácter muy fuerte. Billy trata de mejorar el ambiente haciéndome reír. A los tailandeses nos gusta eso. Qué suerte la tuya. Bromeo, caminando hasta llegar a nuestro destino. Pude visualizar la mesa en donde los compañeros de Billy se encuentran. Ellos estaban charlando muy animadamente, contrastando con la seriedad de su jefa, quien solo los miraba, increíblemente, con una sonrisa en su rostro. Billy posa su mano en mi cintura y me guía hasta tomar 2 bandejas. Hoy no tenía mucho apetito, así que opté por pedir un sándwich y una ensalada de frutas, acompañado de una botella de jugo de naranja. Él, por otro lado, pidió un enorme desayuno, lo que me sorprendía demasiado, pues se veía en muy buena forma como para comer aquello. Como todo un caballero, llevó las 2 bandejas con bastante agilidad, guiándome hasta la mesa y tomando lugar a un lado de Nam, dejándome a mí frente a Sarocha, quien al verme cambia su expresión de inmediato. Billy, yo iba a invitar a Becky a desayunar. Ingfa habla, lanzando una servilleta de papel a su rostro. Sí, por eso ella está sentada junto a ti, ¿no? Responde el hombre, haciendo que ría por el pequeño juego entre los dos. Bueno, mi corazón es muy grande, puedo compartir. Mi voz resuena, generando que Nam y Heng hagan un sonido con su boca, golpeando la mesa con sus cubiertos. Siempre tan modesta. Sarocha habla, mirándome fijamente. ¿Por qué mejor no se concentra en el trabajo en lugar de fijarse en mi personal? La mesa se queda en silencio, pero yo solo sonrío, tomando la botella de jugo entre mis manos. ¿O por qué mejor no le dice a su personal que me deje trabajar? Nam se suelta a reír, golpeando en el brazo a Billy, quien se queja. Ya, Afrin, deja a la chica en paz. Heng acomoda el cabello de la doctora, el cual cae sobre su rostro. Convivan, por Dios, susurra. Recordando nuevamente las palabras de mi padre, decido ignorar la presencia de la mujer. Sin embargo, ella toma la botella de jugo de mis manos, quitando la tapa de un solo movimiento. Ni siquiera esto puedes hacer, susurra, tomando el popote de mi bandeja para quitarle la envoltura, metiéndolo así en la botella para llegar al jugo. Eres una niña. Desvía su mirada de mí, continuando con su desayuno. Me quedo pasmada por varios minutos, demasiado sorprendida por lo que acaba de pasar. La mesa se quedó en un silencio algo incómodo, y todos parecían no poder creer la situación que había ocurrido. Aclaro mi garganta y busco la mirada de Billy, quien sonríe luego de unos segundos, comenzando a comer. Quito los bordes de mi sándwich porque es algo que no me gusta, vieja costumbre de una niña muy consentida.
y me concentro en la conversación de todo el grupo. Ellos parecían hablar sobre el hospital y el buen ambiente que se maneja. Incluso hablaban sobre varios colegas, uniéndome a la conversación. Frin parecía ajena a todo, comiendo en silencio y moviendo la cabeza cuando le preguntaban algo. Debo irme. Ella habla luego de unos 10 minutos, mirando su reloj. Tengo una reunión con Amanda y James. Explica. Termino de beber lo que había en mi jugo, ignorando su imagen frente a mí. ¿Le preguntarás? Heng habla, limpiando su boca con la servilleta, pero Frin hace un sonido con su garganta, mirándolo fijamente. Procura no hablar de ese tema frente a desconocidos. Mueve su cabeza señalándome. Descuide, sus temas privados no son de mi interés. Hablo firme, metiendo un pedazo de melón a mi boca. ¿Qué cosa interesante podría tener la doctora Chang Kim-ha? Pregunto con sarcasmo, masticando el melón. Ella sonríe, entrecerrando sus ojos para mirarme. ¿Ustedes no pueden estar un segundo sin discutir? Nam pregunta, demasiado alterada. Siento que tengo un tic en el ojo cada vez que las escucho. Ingfa se ríe de su compañera bebiendo de su café. ¿Recuerdas cuando la profesora nos encerró a nosotras en una habitación porque discutíamos mucho? Pregunta la instrumentista, riéndose por el recuerdo. Eso deberíamos de hacer con ustedes. Vete a la reunión, Frin. Es muy temprano para tener un dolor de cabeza. Son las palabras de Nam despidiendo a su jefa del lugar. Sarocha me mira una última vez, tomando la bandeja de su desayuno con sus manos para retirarse del lugar. Nuevamente, el equipo parece ignorar lo sucedido y ahora se envuelven en una conversación sobre el clima. Sin embargo, mi mirada se desvía hacia otra mesa en particular, una alejada y donde se encuentra Sara, riendo de lo que su nieta dice. Recordando sus palabras, termino la ensalada en mi bowl, moviendo mi cabeza a los lados para olvidar lo que la mujer dijo. Tal vez su sabiduría estaba fallando. Jamás me podría agradar alguien como Frin.